Muy bien, vamos a pasar a un ejercicio más, un ejemplo más, ¿sí? Para analizar criterios de congruencia, ¿sí? Este puede llegar a ser un poco más complejo de comprender, pero en realidad es muy sencilla la demostración como veníamos haciendo en los demás. Lo que me dice es lo siguiente: demostrar que en todo triángulo isósceles, si se toma un punto perteneciente a la recta que incluye a la base, pero es exterior a ella, la diferencia de las distancias de ese punto a las rectas que contienen a los otros dos lados es congruente con la altura relativa a uno de estos lados. Vamos a ver si podemos desenmarañar este trabalenguas, ¿sí? Entonces, a ver si podemos, ¿sí? Vamos a hacer primero el dibujo. Entonces tenemos demostrar que en todo triángulo isósceles, así que vamos a tomar un triángulo que va a ser lo más isósceles que podamos, ¿sí? Entonces vamos a ponerle A, B y C, ¿no es cierto? Obviamente, en donde la hipótesis tenemos que ABC es isósceles, ¿está bien? En donde AB es congruente con BC. Recordemos que la base se refiere al lado AC, ¿sí? O sea, al lado que puede ser o puede no ser congruente, pero que no necesariamente es congruente con los otros dos, ¿sí? Se toma un punto perteneciente a la recta que incluye a la base, entonces vamos a ampliar el lado AC, ¿no es cierto? Entonces vamos a tomar R, entonces vamos a decir que el lado AC está incluido en R, y vamos a tomar un punto, no sé, qué sé yo, un punto E, ¿no es cierto?, perteneciente a R, pero tal que E no pertenece, ¿no es cierto?, al segmento AC. Así que lo vamos a tomar por acá. Muy bien, ese punto tiene dos distancias, ¿sí? Tiene una distancia a uno de los lados y una distancia al otro lado. Entonces vamos a tomar, por ejemplo, la distancia a uno de esos lados. Vamos a tomar, por ejemplo, vamos a trazar el segmento, bueno, a ver, vamos a tomar acá R, ¿no? No, R no, vamos a llamarlo P, ¿sí? Entonces vamos a trazar EP perpendicular a AB, esto es justamente para medir la distancia, y la distancia al otro lado, como verán, tendría que prolongar este lado, ¿no es cierto? Y tendría que tomar la distancia en forma perpendicular, es decir, así, ¿no es cierto? Bien, entonces vamos a tomar el punto, no sé, por ejemplo, R, ¿no? A ver, vamos a llamarlo R, y entonces ER, ¿sí?, perpendicular a la recta, a esta recta la vamos a llamar T, ¿sí? T, siendo T, ¿no?, tal que el segmento BC esté incluido en T. Muy bien, o sea, la recta que contiene al segmento BC. Muy bien. Y por último, entonces acá lo que tenemos es la diferencia, o sea, tenemos que EP es la distancia desde el punto E hasta uno de los lados que es AB. Y ER es la distancia desde el punto E hasta el otro lado. Es decir, que EP y R son las distancias de las que me habla el enunciado. Bueno, lo que me dice es que la diferencia de las distancias es congruente con la altura relativa a uno de esos lados. Dice a uno de esos lados porque justamente la altura relativa a uno de los lados es indistinto a cuál de los dos lados sea, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer es trazar la altura relativa, por ejemplo, al lado BC. Entonces vamos a tomar, por ejemplo, AH, ahí, AH,
Entonces vamos a poner que AH es la altura, ¿no es cierto?, correspondiente a BC. Vuelvo a decir, es lo mismo si la tomamos con BC o porque como es isósceles el triángulo, cualquiera de estas dos alturas va a ser congruente entre sí. Y lo que me dice la tesis entonces es que la diferencia de esas dos distancias, o sea, EP menos ER, es congruente con AH. La diferencia de las distancias de ese punto a las rectas que contienen a los otros dos lados, ¿sí?, es congruente con la altura relativa a uno de esos dos lados, o sea, con AH. Esto es exactamente lo mismo que demostrar, o sea, es obvio esto, que el segmento EP, que es todo este, es congruente con AH más ER, ¿sí? Con AH más ER. Muy bien. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para realizar esta demostración? ¿Sí? Bueno, vamos a tratar de ver si no podemos buscar dos triángulos que comparar, ¿sí? Pero no es tan fácil en este caso ver qué triángulos comparar, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Fíjense que el segmento AH, que es el que está acá, fíjense que acá yo le estoy sumando el segmento ER, ¿sí? Entonces en la demostración, vamos a anotar acá la demostración, espero que me entre acá, ¿sí? Lo que voy a hacer es tratar de que este segmento ER esté a continuación de AH. Además, fíjense que AH y ER son paralelos entre sí. ¿Por qué? Porque son perpendiculares a la misma recta, ¿sí? Entonces eso, en primer lugar, lo vamos a considerar, ¿sí? ER es paralelo con AH, ¿sí?, ya que son perpendiculares a la recta T. ¿Sí? Ambos, por lo tanto, si son perpendiculares a una misma recta, son paralelos entre sí. Entonces lo que voy a hacer, ¿sí?, es tomar una prolongación de AH, ¿sí?, que coincida con ER, ¿sí? Entonces construyo, vamos a hacer una construcción. Construyo el segmento HX, ¿sí?, HX, construyo HX que es paralelo a ER y congruente con ER, ¿está bien? ¿Sí? Y lo que voy a hacer es tomar los triángulos AXE, que es este triángulo que está acá, y APE. Entonces vamos a comparo AXE con APE. Y vamos a ver si podemos encontrar, ¿sí?, elementos en común, ¿sí? AXE es este triángulo, y APE es este triángulo, ¿sí? Vamos a tratar de ver si no podemos encontrar elementos en común. Hay uno que es muy sencillo de ver, que es AE, así que por ahí vamos a comenzar, ¿sí? AE es lado común, así que ahí tenemos un mismo lado para los dos triángulos, ¿sí? Ahora, fijémonos lo siguiente, ¿sí? El ángulo X, que es el que está acá, y el ángulo P, que es el que está acá, son rectos ambos. El ángulo P es recto porque justamente PE se trazó en forma perpendicular al AB, ¿está bien? Ahora, ¿por qué el ángulo X es recto? Bueno, justamente porque HX se construyó paralelo a ER, ¿no es cierto? Con lo cual, este segmentito que queda acá tiene que ser perpendicular
Porque si no, no podrían ser estos segmentos paralelos y congruentes, ¿no es cierto? Porque además HX y RE son congruentes. Entonces, P y X son rectos, ¿sí? Así que ahí tenemos dos ángulos que coinciden. Muy bien, vamos a tratar de ver si no podemos encontrar un tercer elemento para comparar, ¿sí? Bueno, para lo cual lo que vamos a hacer es tratar de ver si no podemos mirar este ángulo de acá, que es el A, ¿no es cierto? El ángulo A del triángulo APE, con el ángulo E del triángulo AXE, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner que el ángulo A, que sería PAE, vamos a ponerlo así, PAE, para que no quepan dudas de qué me estoy refiriendo, yo estoy diciendo, digo, afirmo que es congruente con el AEX, ¿sí? Es congruente con el AEX. ¿Por qué? Vamos a ver por qué ocurre esto. Pues si esto fuera así, ya tendríamos lo que queríamos anotado. ¿Por qué ocurre esto? Porque resulta que A es congruente con C, o sea, el ángulo PAC es congruente con ACB. Vamos a anotarlo así para que no haya ninguna duda. PAC es congruente con ACB. Y esto es porque son isósceles. Porque es un triángulo isósceles. Con lo cual, este ángulo y este ángulo son congruentes entre sí. Ahora, el ángulo ACB, que es el que está acá, es congruente con el ángulo AEX. ¿Por qué ocurre eso? Porque ACB y AEX son correspondientes entre paralelas. ¿De dónde salieron las paralelas? Las paralelas son justamente la recta T y la recta EX, ¿sí? O sea que T es paralelo con EX, ¿sí? ¿Esto por qué? Justamente por cómo hemos construido, ¿no es cierto? Fíjense que nosotros hemos construido HX paralelo con R, pero además, como HX es paralelo con R y son congruentes entre sí, el segmento HR tiene que ser paralelo al segmento XC, o sea, la recta T tiene que ser paralela a la recta XC porque estos son perpendiculares entre sí, ¿sí? Con lo cual PAC, si PAC es congruente con ACB y ACB es congruente con AEX, entonces PAC es congruente, ¿sí?, con AEX, que era justamente lo que hemos escrito acá. Ahora bien, si nosotros miramos lo que tenemos acá, es que tenemos el lado común este, AE, pero si yo por ejemplo miro el triángulo AXE, tengo el lado AE, un ángulo y otro ángulo, ¿sí? Pero no hay un criterio que me garantice, ¿sí?, con esta información la congruencia, ¿sí? Si bien tenemos un lado y tenemos dos ángulos, esos dos ángulos no son, por ejemplo, los ángulos adyacentes. No tenemos un criterio que me sirva en este caso. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de deducir a partir de lo que tenemos un nuevo ángulo más, ¿sí? Un ángulo más para comparar, ¿sí? Vamos a llamar entonces a este ángulo alfa y a este lo vamos a llamar beta y vamos a deducir muy fácilmente que alfa y beta van a ser congruentes. ¿Cómo lo voy a hacer esto? Bueno, vamos a borrar esta parte, ¿sí? Vamos a borrar esta parte de acá para poder escribir eso. Vamos a escribir lo que necesitamos. No voy a borrar la tesis porque la tesis la vamos a utilizar, ¿sí? Pero entonces lo que vamos a decir o lo que voy a decir entonces es que
para deducir que alfa y beta son congruentes, fíjense que el triángulo AXE, ¿no? En AXE, la suma de ángulos interiores, yo tendría que el ángulo X, que es recto, ya habíamos dicho que era recto, ¿no es cierto? Tendríamos 90 grados, más el ángulo alfa, más el ángulo AEX, ¿no es cierto? Tendría que ser igual a la suma, bueno, tendría que ser igual a 180, ¿no es cierto? Y en el triángulo APE, ¿sí? Lo que ocurre es algo muy similar, ¿sí? El ángulo P, que es 90 grados, más el ángulo A, que es PAE, más beta, tiene que ser igual a 180 grados. Pero entonces si igualamos estas expresiones, si igualamos esta expresión con esta expresión, vamos a encontrar que, bueno, además acá 90 y 90 son iguales, o sea que alfa más AEX, ¿no es cierto?, debería ser igual que PAE más beta. ¿Está bien? Pero AEX y PAE por el punto 3 ya son congruentes, ¿sí? Entonces por el punto 3. Con lo cual de acá deducimos que alfa es congruente con beta. Entonces vamos a quitar el hecho de que P y X son rectos y vamos a poner como segunda parte, vamos a poner que alfa es congruente con beta. Por esto que hemos deducido acá. Ahora sí, entonces con todo esto tenemos el ángulo alfa. Por ejemplo, si yo miro el triángulo AXE, tengo este lado, el ángulo alfa, y el ángulo AEX que está acá. Lo mismo para el otro triángulo. Estamos hablando del criterio que tiene el lado y los ángulos adyacentes, es decir, el segundo criterio. Entonces, por el segundo criterio, lo que tengo es que AXE es congruente con APE. Y de acá salen que todos sus lados son congruentes. En particular, me interesa, ¿sí? Me interesa que AX, ¿sí? AX es congruente con PE, ¿sí? Entonces, AX es congruente con PE. ¿Por qué me interesa esto que estoy diciendo acá? Porque fíjense mi tesis. Mi tesis era que EP era AH más ER, ¿no? Pero ¿qué pasa? AX es AH más HX y HX es congruente con ER porque se había construido de esa manera, ¿sí? Entonces, cambiando AX por AH más HX, ¿sí? Y finalmente, cambiando HX por ER, ¿sí? Voy a tener que AH más ER es PE. Y esto era la tesis, lo que queríamos demostrar, ¿sí? Entonces, de esta manera es que hemos demostrado este ejercicio, ¿sí? Esta propiedad, que resultó bastante rebuscada, ¿sí? Porque si bien tuvimos que comparar un triángulo, tuvimos que cambiar uno de los elementos para poder utilizar algún criterio, pero habrán visto que es muy sencillo. Algo que es muy importante en estas demostraciones, ¿sí?, ya sea en el nivel que estén realizándolas, es que sean específicos, detallistas con las justificaciones, ¿sí? Quizás acá en la explicación hubo algunas justificaciones orales, como por ejemplo, que bueno, que
el segmento XC es paralelo al HR. Bueno, ese tipo de justificaciones, por supuesto, tienen que de alguna manera escribirse. Acá en este caso estamos acompañando con la explicación oral, pero a la hora de escribir la demostración es importante que la misma tenga todas las justificaciones pertinentes, sobre todo porque es una demostración. Muy bien. Bueno, de esta manera vamos a concluir con esta primera parte de congruencia, porque luego vamos a retomar estos criterios de congruencia para demostrar propiedades en cuadriláteros. Entonces, vean que es muy importante conocer y poder manejar las propiedades de los criterios de congruencia para poder hacer demostraciones no solamente en triángulos, sino también en cuadriláteros. Pero eso lo vamos a ver un poquitito más adelante. Es importante que reforcemos la práctica respecto de cómo utilizar estos criterios. Para eso es que les mostré estos 3 ejemplos en esta clase. Muy bien. Bueno, nos vemos la próxima.